Hola a todos, aquí comenzamos el laboratorio de microcontroladores número 2. Bien, lo que vamos a hacer hoy día es un poquito diferente a lo que se hizo en la clase anterior, en el sentido en que vamos a utilizar un microcontrolador diferente, del mismo tipo, la misma marca que es PIC, el mismo fabricante que es Microchip, pero es otro modelo de microcontrolador. Y ese modelo es el 16F873A. En la pantalla le estoy mostrando ahora el datasheet. Y el datasheet, bueno, en realidad es genérico. Hay varios tipos de 16F87. Está el 873, 874, 876 y el 877. Nosotros vamos a utilizar el 873, que corresponde a este modelo. Ya tiene 28 pines, a diferencia del anterior que tenía menos. Y tiene dos características principales que hay que tener en consideración a la hora de hacer el código. La primera es que este PIC no tiene oscilador interno, por lo tanto sí o sí hay que conectarle un oscilador externo. Ahora, en el simulador Proteus eso no importa mucho, porque si no le conectamos el oscilador igual funciona, pero se lo vamos a conectar de todas maneras para que igual tengan una idea que después a nivel práctico, si utilizan un microcontrolador como este, van a tener que conectarle un oscilador. Eso implica que vamos a necesitar utilizar un fuse que permita utilizar cierta frecuencia dependiendo del tipo de oscilador que le vamos a conectar. Y la otra posibilidad que nos da este microcontrolador es que tiene un módulo de lectura análoga. Es decir, podemos medir señales de voltaje variables, no solamente si algo está encendido o está apagado, sino que podemos medir directamente el voltaje que tiene una señal que vamos a conectar a una de sus entradas, ¿ok? Y eso es una ventaja que nos da este microcontrolador, y bueno, una gama también de microcontroladores que nos permiten hacer eso, que tiene muchas posibilidades. La lectura de señales análogas tiene mucha importancia a la hora de nosotros transformar el mundo análogo, que es el mundo en el que vivimos, a una señal digital, a un sistema digital. Por eso es súper importante que sepamos que esta capacidad la podemos adoptar utilizando este tipo de microcontroladores particulares. Ahora nosotros vamos a utilizar un potenciómetro para medir una señal, pero eso después podría ser un sensor, eso podría ser una señal de voltaje que de verdad queremos medir. Ok, entonces yo ahora les voy a mostrar algunas claves o algunas instrucciones elementales que hay que usar para este microcontrolador en particular en el programa del compilador. Al igual que la clase anterior, yo voy a incluir algunas instrucciones básicas y elementales, y ustedes van a tener que hacer lo demás para que funcione como en las instrucciones del laboratorio están descritos. Ok, entonces estoy acá en mi compilador, voy a crear un nuevo proyecto, le voy a dar por nombre test lab 2. Me aparece la página para escribir el código, y aquí voy a anotar lo siguiente. En primer lugar, como en la clase anterior nosotros le dimos include y especificamos el tipo de microcontrolador que usamos, que en ese caso era el 16F628, en este caso vamos a utilizar el 16F873A.h. Ya, igual que la clase anterior, importamos el header asociado a ese microcontrolador. Ahora, esto es importante de incluir, que es algo nuevo, que es que vamos a definir con esta sentencia que es device, esto que es ADC igual a 10. Aquí nosotros estamos especificando que la conversión de análoga a digital la vamos a hacer en base a un registro de 10 bits. O sea que tenemos un rango de 0 a 1024. Nosotros en realidad vamos a medir una señal de 5 volts. Pues no va a ser siempre 5 volts exactos, pero el punto es que la medida máxima que nosotros vamos a transformar esos 5 volts, por ejemplo, van a ser 1024 como valor entero. El mínimo va a ser 0. La mitad, si hubieran 2.5 volts, entonces habrían 512. Ok. Ahora, es importante que antes de que sigan ustedes programando y de que completen lo que haga falta para hacer el programa de hoy, que completen la parte teórica del informe, ya para que tengan una idea de qué es lo que estamos haciendo al hacer estas sentencias, al escribir estas sentencias.
¿ok? Como mencioné recién, nosotros en esta ocasión tenemos un microcontrolador que no tiene un reloj interno, por lo tanto tenemos que especificarle a través de un fuse qué tipo de reloj vamos a utilizar. Y en este caso hay varias opciones y para eso vamos a revisar otra vez el datasheet. Como este datasheet es bastante extenso, voy a buscar con control F la palabra OSC1 para ir a las páginas específicas donde me habla acerca del oscilador, y yo voy a llegar a esta página que corresponde a este punto acá, en la página 121. Entonces aquí el datasheet me está diciendo que la forma de yo conectar un oscilador externo es esta. Ok, nosotros tenemos dos pines que corresponden al OSC1 y el OSC2, en donde nosotros tenemos que conectar un cristal de esta forma y un par de condensadores de esta forma, y eso luego juntos a tierra. Ok, entonces este sería el microcontrolador y esta sería la conexión del oscilador. Ahora, dependiendo de la frecuencia de ese oscilador, nosotros tenemos que fijarnos en esta tabla y ver lo siguiente. Si nosotros utilizamos una frecuencia de 455 kHz o de 2 MHz o de 4 MHz, nosotros entonces estaríamos trabajando con este modo, que sería el XT. Los condensadores que irían conectados acá deberían tener un valor como este. En el primer caso de 68 a 100 picofaradios, en el segundo y tercer caso entre 15 y 68 picofaradios. ¿Okay? Ahora, si nosotros utilizamos una frecuencia mayor, por ejemplo de 8 MHz o de 16 MHz, entonces tenemos que considerar que estamos trabajando en el modo HS. Y particularmente por eso es que nosotros estamos acá programando los fuses, y aquí tenemos que especificar qué tipo de oscilador vamos a utilizar. Nosotros en este caso, como ejemplo, vamos a utilizar un oscilador de 20 MHz, por lo tanto vamos a utilizar el modo HS. Y específicamente en este caso vamos a decir que vamos a utilizar un fuse con esa sentencia HS, porque vamos a trabajar con un reloj de alta velocidad. Vamos a agregar un par de fuses que ya habíamos agregado en la vez anterior, que también se repiten en este microcontrolador, que serían el no WT y el no Protect. Ahora nosotros vamos a agregar también algo que hicimos en la vez anterior, que fue esta sentencia use, y aquí vamos a escribir delay, y aquí clock. Igual, como les dije, vamos a utilizar un reloj de 20 MHz, por lo tanto escribo 20 millones acá. Y eso, y otras sentencias que también utilizamos, que fue la use fast-io y entre paréntesis a, y eso mismo pero entre paréntesis b. Ya estas son cosas que ya hicimos en la vez anterior y las estoy repitiendo simplemente. Y ahora vamos a nuestra función main. Void main paréntesis abro y cierro llaves, y aquí entraríamos a nuestra función principal. Ahora, como nosotros vamos a trabajar con una lectura análoga, entonces hay algunas sentencias que vamos a tener que escribir. Una de ellas ya la hicimos, que fue la de acá, que es utilizar un conversor análogo digital de 10 bits, pero ahora tenemos que definir ciertas configuraciones. Y una de esas sería a través de esta instrucción, que sería setup-adc-port. Y aquí nosotros tenemos que especificar qué puerto vamos a utilizar como lectura análoga. Y para eso vamos a volver al datasheet, buscamos nuestro microcontrolador que vamos a usar y nos encontramos con esta imagen. Y fíjense acá en el pin 2, esto que dice AN0. Entonces acá lo que nosotros tenemos es la posibilidad de utilizar este pin particular como un pin de lectura análoga. Caso que no pasa con cualquier pin. Yo no puedo utilizar cualquier entrada, cualquier pin, cualquier terminal del microcontrolador como entrada análoga porque yo quiera. Hay ciertos pines específicos que sirven para eso. Y en este caso tenemos el AN0, el AN1, el AN2, AN3, AN4. O sea, tenemos 5 pines que nos sirven como entrada análoga. Y con la instrucción que acabamos de escribir, le estamos diciendo que vamos a utilizar el pin AN0 como entrada análoga para nuestro caso. Luego hay que especificar que vamos a utilizar como reloj para nuestro sistema el ADC clock interno. Estas serían entonces las señales de control de nuestro conversor análogo digital.
¿Ok? Entonces nosotros lo que después podríamos tener sería una señal dentro de un ciclo while que va a ser infinito, y hasta ahora solamente hemos configurado el conversor análogo digital, pero todavía no estamos haciendo ni lectura. Para hacer una lectura nosotros tenemos que hacer lo siguiente: voy a crear una variable que se va a llamar int, que la voy a escribir acá, y una señal int 16 para especificar que vamos a trabajar con 16 bits. Si no, por defecto me va a crear una variable de entero de 8 bits que no me sirve, como tengo que trabajar con 10 bits en la conversión. Entonces le indico que voy a utilizar un int16, le voy a dar como nombre valor y lo voy a inicializar en 0, y luego acá yo le voy a asignar a esa variable valor lo que la conversión análoga digital me entregue, y para eso voy a escribir read-adc, abro y cierro paréntesis y punto y coma. Lo que estoy haciendo es leer continuamente el valor de esa lectura análoga en mi ciclo while. Luego de eso yo voy a escribir un delay en milisegundos, que lo necesito hacer porque la lectura análoga toma cierto tiempo, entonces no quiero sobrecargar la lectura dentro de la instrucción, así que voy a agregar un pequeño delay después de esa lectura. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Van a tener que agregarle a este código ciertas instrucciones para que en base a ese valor que yo estoy leyendo hagamos algo con las salidas de nuestro microcontrolador. En las instrucciones que aparecen en el archivo que está en ADECA, que se llama Laboratorio 2, aparecen con más detalle las especificaciones de lo que se está solicitando. Pero básicamente serían estas las instrucciones que a ustedes les permitirían tomar una señal análoga y convertirla en digital para poder procesarla. Ahora nosotros teniendo ese valor, bueno, ahora corresponde el trabajo de ustedes tomar ese valor y hacer algo con él. ¿Ok? Entonces van a tener que compararlo, dividirlo si quieren, multiplicarlo, ajustarlo, lo que estimen conveniente para cumplir con las condiciones que se especifican en el laboratorio. Ahora, en Proteus vamos a utilizar ahora en este caso el microcontrolador 16F873, por lo tanto es el dispositivo que vamos a buscar acá. Me aparecen estas dos versiones, nosotros vamos a utilizar el A, le doy doble clic, lo agrego en mi lista. Voy a utilizar un potenciómetro que lo busco de esta forma, pot, me aparece acá abajo, le doy doble clic y lo agregué. Y voy a utilizar un oscilador, no, en este caso no se busca así, se busca como cristal y aparece este dispositivo. Como ya les mencioné, aunque ustedes no pongan este dispositivo en el microcontrolador, igual va a funcionar porque el simulador no depende de este oscilador para ejecutar las instrucciones, pero de todas formas lo vamos a hacer para que sepan que es necesario conectarlo en caso de que usemos un microcontrolador que no tenga reloj interno, o que sí lo tenga pero decidamos usar un oscilador externo para utilizar, por ejemplo, otra velocidad. Ok, y vamos a necesitar un condensador, que acá como estamos trabajando en inglés tengo que escribir cap de capacitor, y tengo este dispositivo de acá. Y sería todo en primera instancia. Ustedes van a tener que agregar LED, resistencia y otro tipo de cosas. Ok, entonces voy a tomar mi microcontrolador, lo pongo acá, voy a tomar el cristal, lo voy a agregar, voy a tomar el condensador, voy a tomar dos, y voy a tomar el potenciómetro y lo voy a poner acá. Ok, entonces vamos a necesitar también las señales de voltaje positivo con esta señal de power, y vamos a necesitar también un ground, y voy a poner otro ground acá por si acaso. Ok, entonces mi señal del oscilador son los terminales que digan OSC 1 y OSC 2, que en este caso serían estos dos de acá. Entonces voy a conectarlo de forma que se cumpla lo que el datasheet especifica, que es una conexión del oscilador en ese pin, la otra conexión en el otro pin. Esta señal de un condensador va acá y el otro condensador va. Ahora, para ser correcto en la capacitancia de este condensador, entonces vamos a escribir 22 picofaradios, que corresponde al rango en el que necesitan estar estos condensadores. Ahora les pongo 22 porque 22 es un valor comercial de los condensadores. No hay condensadores de la capacidad que a mí se me ocurra, hay ciertos valores específicos.
el 22 es uno de ellos. Y luego esos dos condensadores yo los tengo que conectar a tierra, por lo tanto a través de este terminal los conecto. Tendríamos eso, y ahora también necesitamos conectar una señal análoga, y para eso entonces voy a utilizar este valor de acá. En este caso esto se conecta así, le doy voltaje a un terminal y el otro lo conecto a tierra, y el valor que aparezca acá en este terminal de acá va a ser el que va a tener la lectura análoga. Ahora nosotros tenemos este microcontrolador configurado para usar este pin de acá, que sería el AN0, como entrada análoga, por lo tanto lo conecto acá, y a medida que yo voy a simular esto, yo puedo modificar el valor de esta resistencia, y eso va a producir obviamente un cambio de voltaje que va a llegar a este terminal y nosotros lo vamos a transformar. Ahora no voy a agregar esto a la simulación porque en mi programa no hace nada con eso, o sea, simplemente lo voy a leer, pero qué voy a hacer con ese valor todavía no tiene ni un efecto, así que por eso no vale la pena que yo simule. Lo explico para que ustedes, cuando modifiquen este código para que funcione de acuerdo a lo que se pide, prueben ese programa en ese circuito y lo validen. Ok, y esa sería la actividad del día de hoy. Ahora está en sus manos hacer que esto funcione bien. Y como les dije, intenten responder las preguntas del marco teórico del laboratorio de hoy antes de comenzar a programar y de continuar con la actividad del laboratorio propiamente tal, para que entiendan de qué estamos hablando, para que entiendan qué es lo que hacemos cuando escribimos estos códigos y tengan una idea más clara de lo que se está trabajando. Así que eso sería todo. Como siempre, voy a estar atento a cualquier duda o comentario. Éxito en este laboratorio y nos vemos.